cae y solo queda hiperglicemia. Aquí hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2 y este paciente ya no va a tener chance de dar un paso atrás. Es una enfermedad incurable, no hay reto, y lo único que podemos es hacer un mantenimiento, un tratamiento de control, ¿no? De tratar de que no progrese el problema. No de manera repetitiva, pero para que vayan viendo, es en esa evolución, mientras hay la hiperinsulinemia y no haya todavía hiperglicemia, ya se comienzan a desarrollar las complicaciones macrovasculares, que son dependientes del cuadro que generalmente acompaña a la diabetes, ¿no? La obesidad, los genéticos, las dislipidemias, la hipertensión, ese síndrome metabólico descansado, que van a finalmente con el tiempo y la disminución progresiva de la función de las células beta, va a acabar en pruebas de intolerancia a la glucosa y luego ya diabetes temprana. Y desde que empieza la hiperglicemia, empiezan los problemas microvasculares. Y finalmente vamos a tener la diabetes tardía. Aquí es donde diagnosticamos una gran parte de los pacientes cuando ya tenemos un panorama un poquito complejo del aparato cardiovascular. Normalmente cuando la lesión de la célula en esta evolución, acá estamos hablando de la prediabetes, es más o menos la misma idea que estoy mostrándoles, solo que quiero que vean que hay una serie de, el desencadenante mental es que desarrolla este problema en paciente con predisposición. Pues son múltiples, hemos visto, son múltiples los factores de riesgo. Hay una autonomía celular, anticuerpos humorales, ¿verdad? Y la respuesta normalmente a la glucosa de la insulina tiene dos fases y se pierde y aquí la primera fase de respuesta. Y hay una intolerancia y luego el cuadro de diabetes mellitus. La sintomatología, cuando nosotros vemos un paciente con posible, bueno, cuando la glicemia está elevada, es la manifestación clave de esta enfermedad es la hiperglicemia. No podemos hablar de diabetes mellitus si no tenemos hiperglicemia demostrada. La clínica va a depender de la afectación del metabolismo de tres tipos de componentes en nuestro cuerpo, de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Cuando hablamos del metabolismo de carbohidratos, pues inmediatamente pensamos que no se está usando la insulina, perdón, la glucosa en los tejidos periféricos, que hay un aumento de la producción de glucosa por el hígado, y esto, el conjunto de estas cosas nos lleva a una hiperglicemia, a una glucosuria y a una diuresis osmótica. Entonces, desde este momento, el paciente va a presentar poliuria, polidipsia, polifagia, visión borrosa, por un fenómeno osmótico en el que se altera la funcionalidad del cristalino. Y esta visión borrosa va episódicamente mejorando y empeorando. Y a veces es la primera manifestación por la que acuden a un oftalmólogo, el oftalmólogo pide una glicemia y se diagnostica el diabetes. Y obviamente las complicaciones agudas de este problema de la diuresis osmótica es la deshidratación. En la diabetes tipo 2, el síndrome hiperosmolar hiperglicémico cursa con una deshidratación tan severa que puede llevar a la muerte al paciente en las primeras 24 horas. Esto seguramente en la práctica ustedes van a ver con sus docentes casos o les van a explicar el manejo de estas complicaciones agudas derivadas a una diuresis osmótica. En cuanto al metabolismo proteico, pues hay una menor captación de aminoácidos, menor síntesis de proteínas, proteólisis,
vamos a tener un balance nitrogenado negativo y el paciente va a presentar una atrofia muscular, debilidad y una pobre resistencia a las infecciones. Estos pacientes son catalogados más o menos como una inmunidad deprimida. Y esto tiene que ver con la síntesis proteica, que es parte de todo lo que es reposición de tejidos, de estructuración y obviamente la formación de anticuerpos y todo lo demás. Es normal que estos pacientes tengan una tendencia a infecciones mayor que la que tiene cualquier otra persona. Y finalmente el metabolismo de los lípidos. Hay una lipólisis, una menor lipogénesis, aumentan los triglicéridos y la producción de cetonas y de colesterol malo. Vamos a tener pacientes con ácidos grasos libres en su plasma. Vamos a tener un paciente con hipertrigliceridemia. Y en realidad toda una dislipidemia incrementada. Va a haber pérdida del tejido adiposo que junto con esta falta de formación de masa muscular van a llevar al paciente a una pérdida importante de peso. La movilización de lípidos pues, puede algunas veces ocasionar pancreatitis. La presencia de cuerpos cetónicos, especialmente en el paciente diabético 1, puede llevar a una cirrosis metabólica. Y finalmente, todo lo que es un metabolismo anómalo de los lípidos lleva a arteriosclerosis vascular, que se expresa como una macroangiopatía. El diagnóstico, como les decía, no hay un marcador biológico específico para esta enfermedad. Lo hacemos a través de la glicemia. Y normalmente son la glicemia en ayuno, que sus valores normales van entre 70 y 125. Hay que hacer 2 mediciones y estas deben estar por encima de los 126 o igual a 126 y son bien. La glicemia casual es aquella que la hacemos sin las 8 horas de ayuno, de no ingesta calórica. En cualquier momento del día podemos enviar a un paciente que tiene síntomas muy similares a los de un diabético y si el examen de glicemia casual es mayor a 200 más los síntomas, el diagnóstico de diabetes mellitus. Y luego tenemos la hemoglobina glucosilada, que tiene valores entre 4 y 6%, y más de 6.5 nos está hablando de que estamos frente a un paciente con diabetes. Hablamos de prediabetes cuando, por ejemplo, los valores no exceden, como en este caso están viendo acá, de 100 a 125. 126 es diagnóstico, pero hasta 125 consideramos prediabetes. Y en hemoglobina glucosilada, de 5.7 a 6.4 es un estado de prediabetes. Aquí está. De 5.7 a 6.4 la hemoglobina glucosilada es considerada como prediabetes. Diabetes es cuando es mayor o igual a 6.5. Y en cuanto a la glucosa en ayuno, 100 a 125, prediabetes, y más o igual a 126, pues es diabetes. La hemoglobina glucosilada es una forma de hemoglobina de los glóbulos rojos que obedece a la concentración plasmática de glucosa que normalmente penetra esta glucosa a los glóbulos rojos sin necesidad de la insulina y se une a la hemoglobina. Entonces, cuando medimos esto, debe medir entre 4 y 6% debe haber de esta hemoglobina glucosilada. A cualquier pico hiperglicémico va a incrementar y no se reduce después, sino que se queda incrementado en los glóbulos rojos que han sido afectados por ese pico hiperglicémico. La ventaja de esta prueba es que como el glóbulo rojo vive 120 días, podemos medir lo que ha pasado cada 3 meses en ese paciente en términos de picos hiperglicémicos.
Entonces es una prueba importante en la actualidad para el monitoreo y la medición de la eficacia de los fármacos que sirven para tratar este problema. En cuanto a esto de la hemoglobina glucosilada, hay algunas escuelas que hacen dan un valor variable de acuerdo al tipo de paciente que estamos atendiendo. Un individuo que es menor de 65 años y que no tenga complicaciones debe tener una hemoglobina menor a 7, hemoglobina glucosilada. Si tiene más de 15 años de evolución, su problema y con complicaciones o comorbilidades graves, menos de 8 sería el objetivo. En individuos de 66 a 75 años, menos de 15, menor a 7. Más de 15 años de enfermedad, ya sea con o sin complicaciones, pues de 7 a 8. Con complicaciones graves, menos de 8.5. Y mayores de 75 años, menos de 8.5. O sea, vean, es variable. Hay algunos que solo te expresan, te dicen menos de 7, eso es el valor que debes buscar con la terapia para esta hiperglicemia. Hay una correlación directa entre la hemoglobina glucosilada con la glucosa en el plasma. Si ustedes van viendo, cuando decimos hasta 6, significa 126. Ya después, cualquier valor de la hemoglobina glucosilada tiene una correlación a estados hiperglicémicos mayores, ¿verdad? Cuando un paciente tiene 10, por ejemplo, tiene 240 aproximadamente de glicemia, a eso corresponde. O sea, hay una correlación aproximada. Algunos tipos de diabetes especiales son las que se producen en las mujeres en el tercer trimestre del embarazo. Esto se debe normalmente a que algunas hormonas van a producir resistencia a la insulina. Y estas hormonas son producidas por la placenta, como el lactógeno, el colesterol, el cortisol, el buen crecimiento, el prolactina. Estas hormonas contribuyen a que haya resistencia. Y esta mujer embarazada con hiperglicemia es diagnosticada de diabetes gestacional. Y desaparece el embarazo, desaparecen esas hormonas y se normaliza. Pero es un factor de riesgo. Esta mujer puede desarrollar diabetes en el transcurso de su vida. La inducida por fármacos también tiene que ver con resistencia a la insulina más que todo, ¿no? No hay destrucción autoinmune, nada de esto, no hay, es decir, no es una reacción alérgica, no tiene que ver con el tipo, las reacciones alérgicas tipo 1. ¿No? Estas son los tipos raros de diabetes, ¿no? El LADA, que en inglés es justamente latente, es una diabetes latente del adulto. Han propuesto a veces llamada la diabetes 1.5 porque es un 2 y es un 1 también. Estos pacientes típicamente son diagnosticados como diabetes tipo 2 porque lo ves, ya no son niños. Es gente que presenta una diabetes tipo 1 de manera tardía, cuando ya son mayores. Pero rápidamente se hacen dependientes de la insulina, es decir, no hay formación de insulina. Y el MODI, que hemos dicho que es esta diabetes mitocondrial, por defectos en la célula de tipo genético, hay diferentes expresiones genéticas de esta enfermedad. No hay el MODI 1, 2, 3, 4. Entonces es más frecuente, hay 7 y 8. Eso es, son exquisiteces que para un médico general creo que no nos va a ir. Normalmente estas son diabetes de tipo juvenil que empiezan como una diabetes 2. Y al volverse diabetes 1, pues ustedes van a derivar a pacientes a un endocrinólogo. Entonces, tenemos una diabetes, las diabetes que pueden ser tipo 1, tipo 2, ahí nos vamos a quedar. Esta diabetes tipo 2, que es la que me toca hablar a ustedes, pues tiene complicaciones agudas como
el estado hiperosmolar hiperglicémico y crónicas macro y microvasculares. Y hemos hablado sobre el diagnóstico. Además, de esas características que ya he mencionado, estas complicaciones podemos decir que son específicas o microangiopáticas porque son propias de la hiperglicemia. Todo paciente que tenga diabetes va a desarrollar indefectiblemente, inequívocamente en el tiempo sin tratamiento una retinopatía y una nefropatía. O sea, el futuro de un paciente diabético sin tratamiento, sin variación, va a quedar ciego y con falla renal. Las inespecíficas o macroangiopáticas, que además son de otros de factores que contribuyen, como la obesidad, etc., pues no son tan específicas. No todos los pacientes desarrollan esto, no todos los pacientes les amputan un pie, o hacen un pie diabético, o hacen un infarto al miocardio, o hacen cerebrovascular. Y las neurológicas, que obviamente están presentes también en todos, pero las específicas de la hiperglicemia, pues andamos aquí. ¿Ya? Esas complicaciones crónicas normalmente se deben por una aplicación enzimática de los vasos. Hay una enfermedad de pequeños vasos donde se engrosa la membrana basal y allá tenemos estos dos problemas que son la retinopatía y la nefropatía. Esta retinopatía que cuando se hace un fondo de ojo pues hay que buscar hemorragias, exudados, puede llevar a la producción de glaucoma y una neuropatía oftálmica. La nefropatía o nefroesclerosis nodular o también llamada enfermedad de Kidney de Wilson, esto va con una proteína progresiva, ¿no? Y luego, pues, hasta la falla renal. Y la arteriosclerosis, ¿no? Que contribuyen otros factores más, llevando a esta nefropatía en insuficiencia renal. Dentro de lo que es lo macroangiopático, es decir, el daño a los grandes vasos también es por una irritación enzimática. La enfermedad de las arterias coronarias es la causa más común de muerte por infarto agudo del miocardio. Luego también hay la enfermedad oclusiva vascular periférica, ¿no? Con pérdida de extremidades y los accidentes cerebrovasculares. Hay un daño osmótico que no está asociado a la implicación y este se produce normalmente a nivel de los nervios y en el cristalino. Allá se acumula el sorbitol. Estos órganos tienen la dosa reductasa o les falta la sorbitol deshidrogenasa, entonces se acumula el sorbitol y produce neuropatía o cataratas en nivel de los cristalinos. Entonces, este es un fondo de ojo, ¿no? Vamos a tener una retinopatía diabética que puede llevar a la ceguera en los riñones, un síndrome nefrítico que termina en diálisis con falla renal. Y la neuropatía, pues, que es una sensación disminuida en manos, pies y una malfunción del sistema nervioso autónomo, que van a llevar finalmente a la amputación. Vean ustedes estas estadísticas tan alarmantes, ¿no? Cada 6 segundos una persona muere por complicaciones relacionadas a la diabetes. La diabetes incrementa significativamente el riesgo de cardiopatías. 2 a 4 veces más. 2 a 4 veces más de tener un accidente cerebrovascular. En Norteamérica, en las próximas 24 horas, 5.258 pacientes van a tener diabetes. O sea, cada 24 horas hay más de 5.000 nuevos pacientes. Más de 1.000 pacientes van a tener retinopatía, que puede llevarlos a la ceguera. 100 y algo más pacientes van a iniciar una diálisis renal. Y 180 pacientes van a sufrir una amputación asociada
a la diabetes. La expectativa de vida de un paciente que tenga eh, diabetes y uno que no tiene diabetes, a los que tienen diabetes les quita 6 años de diferencia entre un individuo que no tiene diabetes. Tengan o no problemas cardiovasculares. La diabetes por sí misma quita más vida a la gente, tanto hombres como mujeres van a tener una pérdida de expectativa de vida. Bien, esto es más o menos un panorama de lo que es la diabetes. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos interesa conocer? No sé en qué profundidad quieren ustedes ir, pero yo voy a hablarles más o menos de los factores más determinantes que influyen en la hiperglicemia. Primero, entender cómo es la homeostasis de la glicemia, ¿verdad? Tenemos órganos que utilizan el azúcar, como el músculo estriado, la grasa, sobre todo. Hay órganos que producen azúcar, el hígado, y que almacenan el hígado. Y ahí tenemos el páncreas controlando con la insulina y el glucagón a estos órganos que almacenan, producen y utilizan. Y el cerebro que utiliza la glucosa porque nuestro cerebro necesita oxígeno y glucosa para vivir. ¿Verdad? ¿Cómo entra la glucosa a los tejidos periféricos por difusión facilitada? La insulina es la que facilita esta entrada. Normalmente el receptor de la insulina lo que ocasiona es que sea expresado en la membrana de estas células un transportador. Y hay tejidos que requieren de la insulina para tomar la glucosa y hay otros tejidos que no. ¿Qué tejidos requieren de insulina para expresar esa entrada? Pues tenemos el tejido adiposo, el tejido esquelético y el hígado en cierta forma. Los tejidos que no necesitan de la insulina para tomar glucosa, ahí están los glóbulos rojos, que hablamos de la hemoglobina glucosilada, el tejido nervioso, intestinal, las células beta del páncreas. Ustedes saben que las células beta generan insulina y uno de los principales indicadores para que el páncreas produzca más o menos insulina es la glucosa. Y la glucosa entra a sus células sin ninguna facilitación hecha por la insulina. Normalmente nosotros requerimos de 2 miligramos kilo peso minuto de azúcar, de glucosa. Ese es el requerimiento básico de un adulto, de un humano adulto. Cuando ingerimos carbohidratos, pues esos carbohidratos van desde el intestino al plasma. Y la presencia de estos carbohidratos en el tubo digestivo hace que se liberen unas hormonas llamadas incretinas que van a estimular a nivel del páncreas la producción de insulina. Y esa insulina tiene que ver con los tejidos que producen, almacenan y utilizan la glucosa. Entonces nuestro cerebro tiene asegurado su fuente energética. Cuando estamos en ayuno, lo que va a suceder es que no va a haber ingesta, no va a haber glucosa de fuera. Entonces vamos a comenzar a utilizar el tejido adiposo, el hígado va a producir glucosa y vamos a tratar de asegurar un nivel de glucosa aceptable para que el cerebro funcione. ¿Verdad? Hay acumulación de ácidos grasos, los ácidos grasos son convertidos en glucosa finalmente por liberación desde los tejido adiposo. ¿No? Bien, por eso es que el tejido graso representa siempre una
fuente acumulada de energía en caso de que no podamos ingerir eh, nuestro, nuestras fuentes energéticas a través de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Cuando la glucosa es baja, inmediatamente el páncreas activa las células alfa y incrementan el glucagón, que estimula la producción de glucosa a nivel hepática y tratan de nivelar la glicemia. Cuando el azúcar en la sangre es demasiado alto, también se activa a nivel del páncreas, pero se libera más insulina. La insulina trata de hacer que los tejidos periféricos usen más insulina para nivelar y tener un nivel de glucosa normal. Este es un panorama simple, pero que me interesa que lo tengan en mente, donde las dos sustancias más importantes, quizás el glucagón y la insulina, están involucradas en ese equilibrio que buscamos en una euglicemia. Normalmente están involucradas estas cuatro sustancias, ¿sí? La insulina, el glucagón, la mielina y las incretinas. Que las voy a pasar rápidamente. Yo creo que el doctor Rojas sabió hablar de esto y no es mi intención ir a un análisis profundo. Esto es fisiología. Este es un esquema de un islote de páncreas, donde tenemos el páncreas exócrino y el endócrino. Aquí están las células beta que producen insulina, están las células alfa que producen el glucagón, están las células delta que producen somatostatina y están las células F que producen ese polipéptido pancreático. Entre ellas, pues, hay una interrelación. La estimulación más importante para la liberación de insulina, el factor de regulación, es la glucosa. Y la glucosa tiene mayor efecto sobre el páncreas cuando se da por vía oral que por vía intravenosa. Claro, porque nuestro cuerpo no ha sido hecho para introducir nutrientes por la vía parenteral. Nosotros tomamos nuestras fuentes energéticas a través de la vía oral, las deglutimos y allá, cuando llegan al intestino, pues se liberan las incretinas. Y las incretinas son las que van a hacer que el páncreas libere la insulina y además sensibilizan a las células beta a la glucosa. Entonces hay un mecanismo ahí de regulación. Las incretinas tienen un rol importante. Mientras que por vía intravenosa no se liberan las incretinas. O sea, la producción de insulina no va a ser la misma por ambas vías. Un factor que limita la producción de insulina, por ejemplo, es el sistema nervioso autónomo, con su sistema simpático. Los agonistas alfa-2 disminuyen la producción de insulina, mientras que M3 del parasimpático incrementa la producción de insulina. Y normalmente, bueno, después vamos a ver cómo es que la glucosa cuando entra a la célula beta genera la liberación de insulina. Entonces, han debido ustedes estudiar, pues esto que la insulina empieza como una preproinsulina. Luego pasa a una proinsulina y de la proinsulina se produce la exocitosis de insulina y péptido C. Y ambas se liberan en la misma cantidad. Se puede medir la insulinemia de manera indirecta midiendo el péptido C. Y lo que si mides la insulinemia, pues el péptido C tiene el mismo valor. ¿Qué hace la insulina? Ya hemos dicho. Ella lo que hace es unirse a los receptores y esos receptores facilitan la captación de glucosa en los tejidos que son insulinodependientes. ¿Verdad? Esta es la forma en que se regula la insulina dentro de las células beta. La glucosa entra a
la célula beta por un transportador independiente a la insulina. Allá por la glucosa 6-fosfatasa en la mitocondria produce ATP. Y el ATP cierra los canales de potasio. Al no haber conductancia de potasio, se despolariza la célula. Es una despolarización transitoria, ¿no? Estos canales de potasio son sensibles al dióxido y a los secretagogos que vamos a estudiar mañana quizás, las sulfonidurias y las meilitinidas que también bloquean, hacen lo mismo que el ATP. Aquí la glucosa es la que nos está llevando a un cierre de los canales de potasio, una despolarización. Entonces, el sodio, los canales de sodio, al estar despolarizada la membrana, entra el sodio y otros canales de calcio tipo T y L intercambian el calcio por el sodio. Y ese calcio que ingresa, y además de que está almacenado dentro de la célula beta, son los que van a producir la exocitosis de la insulina al plasma. También pueden aquí observar que la acetilcolina es un receptor M3, un receptor metabotrófico. Lo que produce es diacilglicerol y inositotrifosfato. El inositotrifosfato libera el calcio almacenado y el diacilglicerol produce una proteína quinasa C que produce exocitosis. Por otro lado, las incretinas, con un receptor especial, también generan un estímulo positivo a través del AMP cíclico y la proteína quinasa a la exocitosis. Y los agonistas alfa-2, la epinefrina, todos los activos que estimulan este receptor, lo que van a hacer es producir un efecto negativo. Van a impedir que se libere la insulina. Por eso es que la epinefrina es hiperglicemiante, los agonistas alfa-2 también. Cuando estamos en estrés, en una situación de alerta, de defensa, nosotros tenemos nuestro organismo, se asegura de que exista el azúcar necesario para que los músculos trabajen más, porque vas a tener que pelear o escapar, ¿verdad? Y vas a través de este receptor que va a tener un efecto negativo en la liberación de insulina. La somatostatina, que está por este otro lado, tiene una relación dependiendo de qué receptor. La somatostatina 2,3 es inhibitoria o la O, que es más estructural, va a afectar a los canales de calcio que hemos visto por ahí arriba, a la exocitosis, a la diaciclasa produciendo menor AMP cíclico y a la repolarización de la membrana cuando es despolarizada por el potasio. O sea, tiene una función un poco más difusa, pero tiene una relación estrecha con la producción de insulina. Entonces aquí podemos ver los estímulos que inhiben la secreción de insulina. La somatostatina, el sistema simpático, van a disminuir. Los que van a estimular la glucosa, que hemos visto, cerrando los canales de potasio, y algunos aminoácidos como la arginina. Las hormonas intestinales, las incretinas, en un receptor de las incretinas, van a estimular la liberación. Y el glucagón también. Entonces, este es el panorama de la regulación de la liberación de insulina a nivel de las células, ¿no? Normalmente hemos ya mencionado antes de que la producción de la insulina es bifásica. Esto es lo normal. Tenemos una primera fase al ser expuestos a un carbohidrato, donde se produce una gran liberación de insulina, y una segunda fase. En la diabetes tipo 2, la primera fase es aburrida. En eso de la historia natural les he mostrado que un paciente ya está en prediabetes. Esta primera liberación insulínica ya no ocurre. Sí, se mantiene la fase 2.
Y en la diabetes tipo 1 no existe ninguna de las dos. Estos son los transportadores. Los que son dependientes de la insulina son los GLUT4. Los GLUT4 son los que están presentes en el tejido adiposo y en el músculo estriado y son donde se utiliza la glucosa eh, dependiente de la insulina. Los no dependientes de la insulina, pues el GLUT1, donde están los glóbulos rojos del cerebro, la córnea, GLUT2, GLUT3, GLUT5, que está ahí arriba. Y estos cotransportadores de sodio y glucosa, el 1 y el 2, el 1 está en el intestino y el 2 está en el pulmón. ¿Verdad? Estos no requieren de la insulina. El GLUT2 es bidireccional en las células beta del páncreas. Esto es importante. Ya. Entonces, cuando hablamos de tejido adiposo y de músculo estriado, estamos hablando de un GLUT4, que es dependiente de la insulina. GLUT1 en el cerebro, en una porción del hígado que tiene que ver con su metabolismo. No la función metabólica, no la función metabólica que da al cuerpo, sino en sus propias células, él utiliza GLUT1. Este gráfico lo muestra Goodman y Edmund, creo, y nos muestra una relación desde que ingresan los carbohidratos hasta que se eliminan y los posibles fármacos que pueden afectar, ¿verdad? Aquí la conversión de polisacáridos a monosacáridos se puede inhibir por los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Luego, en el páncreas, podemos estimular la producción de insulina con secretagogos, con fármacos que van a producir mayor cantidad de insulina. Vamos a poder trabajar con los adipocitos del músculo esquelético con sustancias que sensibilizan a estos tejidos a la insulina, como las diazolinionas o glutazonas. La metformina, que va a impedir que el hígado siga produciendo glucosa y mande glucosa al plasma, y además también sensibiliza algunos tejidos. La reabsorción tubular podemos bloquearla también con estos inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa a nivel renal. Una vez que entra el hidrato de carbono, se producen las incretinas. Y las incretinas lo que hacen es estimular la producción de insulina. Cuando queremos prolongar el efecto de estas sustancias que se acumulen y estimulen más al páncreas, podemos utilizar inhibidores de una sustancia que es la que los metaboliza a las incretinas, que es la hipertidasa 4. Entonces, vean que si vemos el panorama de esta forma, ese es más o menos donde actúan los medicamentos. La glucosa estimula e inhibe ciertos procesos, ¿no? Digo, la insulina. Una vez que la glucosa está en cualquier tejido, la insulina lo que va a estimular es la glucogénesis y va a ser almacenado esto como glucógeno. Luego va a estimular la glicólisis. Va a inhibir la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Y con esto es que va a suceder más o menos esa euglicemia. Con estos factores que bloquean y estimulan, tratando de tener un balance de estos carbohidratos. Los efectos de la insulina, que me imagino ya los han revisado, pues, el transporte de glucosa, síntesis de glucógeno, aumenta todo esto, la síntesis de glicéridos, la tensión de sodio,
mayor síntesis proteica, mayor captación de potasio en células y aminoácidos, y disminuye el glucagón y la lipólisis. La insulina no cruza la placenta a diferencia de la glucosa. La glucosa sí va al feto, pero la insulina no pasa. Aquí tenemos un gráfico que a mí me parece simpático y les he dejado también esto para como abundancia de información, pero pues, en la repetición está el aprendizaje a veces. Aquí tenemos las células beta, que es estimulado por aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. Esta célula lo que hace es producir insulina. Las sulfonilurias, que son los secretagogos, hacen lo mismo. Las hormonas incretinas que se liberan en el nivel del tubo digestivo, pues son un estimulante poderoso a la producción de insulina. Los nervios parasimpáticos estimulan la producción de insulina. Los nervios simpáticos disminuyen la somatostatina, producida por las células que inhiben a la célula beta en la formación de insulina, inhiben a la célula A en la producción de glucagón. El glucagón estimula la producción de insulina. Y aquí está el resumen cuando lo revisen ustedes para entender la acción de varios elementos que intervienen en esta homeostasis de la glucosa. ¿No? La relación entre estos tres grupos de células, si ustedes ven, la somatostatina es inhibitoria tanto para las células beta como para las células alfa. O sea, disminuye la producción de insulina y de glucagón. El glucagón estimula la producción de somatostatina y de insulina. Mientras que la insulina y la mielina, pues lo único que hacen es impedir la formación de glucagón. La mielina es otro compuesto que está producido por las células beta. Lo que tiene es un efecto sinérgico con la insulina, evitando que se acumule la glucosa, disminuye el vaciamiento gástrico, inhibe la secreción digestiva a varios niveles, inhibe la secreción de hormonas, como glucagón, y actúa en el metabolismo. Lo que hace es regular la respuesta a la ingesta de alimentos y es secretada junto con la insulina. El glucagón está producido por las células alfa y lo que hace es, cuando hay hipoglicemia, va a estimular la liberación de glucosa por el hígado. Es inhibido por la insulina, la hiperglicemia y la somatostatina. El glucagón, entonces, quienes inhiben la formación de glucagón, la hiperglicemia. El objetivo del glucagón es mejorar la glicemia en casos de que no exista la cantidad suficiente. Inhibe también la insulina y la inhibe la somatostatina. ¿Qué es lo que estimula la liberación de glucagón? La hipoglicemia y algunos aminoácidos como la quinona. Entonces ya tenemos más o menos claro lo que va pasando en un individuo con hiperglicemia. Vamos suponiendo varias cosas, ¿verdad? En la visión tradicional de la diabetes mellitus tipo 2, se nos hablaba normalmente de estos tres factores que intervienen en la formación de hiperglicemia. El aumento de la producción hepática, la disminución de la secreción de insulina y la menor utilización periférica de la misma. Entonces, aquí tenemos, esa es la visión clásica, tradicional. Lo que normalmente ahora se entiende es que existe un octeto, que lo llaman el octeto ominoso, como dice el gráfico. Estos son los 8 tejidos que participan en la producción de la hiperglicemia. El intestino,
que puede producir efectos disminuidos de la creatina, la lipólisis, el incremento de la reabsorción de glucosa en el riñón, la disminución de la captación de glucosa por el músculo estriado, una disfunción de neurotransmisores que afecte al simpático o al parasimpático, haciendo que vayan a estados de hiperglicemia, el incremento de la producción de glucosa en el hígado, el incremento de glucagón por las células alfa del páncreas o una disminución de la insulina en las células beta. Estos son 8 tejidos diferentes que están llevándonos a la hiperglicemia. Este es el objeto ominoso. La hiperglicemia es el conjunto de estas actividades que ustedes van a ver cuando hablemos de la farmacología. Vamos a influir en una u otra de estas características de la diabetes mellitus. Dos elementos que hay que tener en mente: la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. La resistencia a la insulina en la evolución de esta enfermedad pues hace que no se capte, ¿no es cierto?, a nivel del tejido graso y músculo estriado. La captación está disminuida de la glucosa y comienza a producir después hiperglicemia, ¿verdad? Pero básicamente lo que hay es una lipólisis aumentada. Hay ácidos grasos libres y empieza la lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad se manifiesta pues, a nivel de los vasos sanguíneos, especialmente la macroangiopatía. Esos niveles séricos elevados de ácidos grasos libres es lo que llamamos la lipotoxicidad. Esto va a llevar, obviamente, a una mayor disfunción de las células beta, asociada a todos los factores genéticos que hemos visto y demás. Y la glicemia comienza a aumentar. Porque hay menos captación, porque hay mayor daño en la célula pancreática, hay lipotoxicidad que afecta al páncreas, y empieza la glucotoxicidad y las microangiopatías. Hay que detener ambas cosas. Ese es el panorama de la diabetes, ¿no? Es un proceso inflamatorio donde hay una producción de citoquinas, etcétera, sustancias como estas, que son especies de oxígeno reactante por la liberación de glucosa y ácidos grasos, aumentados con el llevar a la activación de factores nucleares que afectan muchos aspectos de división, etcétera, de celular, inflamación, factores genéticos, la obesidad. La leptina es una hormona que inhibe la ingesta de alimentos mediante el gasto energético. Todo está asociado a los nutrientes, ¿verdad? En esta época nosotros estamos expuestos a oferta energética en base a grasa, a hidratos de carbono refinados, exagerados, y muy poco alimento saludable. Esa comida que llamamos chatarra, que es la que finalmente la que empieza a ocasionar el problema de obesidad, resistencia a la insulina, la presencia de ácidos grasos y de glucosa que llevan a la lipotoxicidad y a la glucotoxicidad, y finalmente con todos los elementos de factores genéticos y de insultos externos, acabamos desarrollando una hiperglicemia. Y la destrucción de las células beta pues, es progresiva en la enfermedad. Bien, entonces, para empezar el tratamiento de un paciente diabético hay que tener el diagnóstico de diabetes mellitus. Y luego decir si es tipo 1 o tipo 2 y si hay o no complicaciones para empezar un esquema terapéutico. En la farmacoterapia orientada al paciente, una vez definido el problema, que es lo que intentamos mostrarles hasta ahora, pasamos a definir el objetivo terapéutico. Objetivo terapéutico que tiene que ver
la forma en que evoluciona el cuadro, es decir, nuestra intervención y cómo evoluciona. Si estamos haciéndolo bien, si estamos llevándolo al paciente a un estado en que la enfermedad ha detenido o enlentecido su evolución. Y para esto, pues el objetivo técnico en el que nosotros vamos a basar nuestro éxito o fracaso terapéutico es la medición de la hemoglobina glucosilada. Tenemos que mantenerla, hemos dicho que hay variables de acuerdo a la escuela que quieran usted revisar, pero normalmente coincidimos que menos de 7% debería ser el valor en pacientes que no están gravemente complicados. Ese es el objetivo técnico. Y esto está expresando en forma indirecta que tenemos una glicemia normal, que tenemos una tolerancia aceptable, la glicemia casual, que todos van a estar dentro de un formato, ¿verdad? Ahora, ¿qué le decimos al paciente en términos de objetivos? Que le vamos a prolongar la vida, los síntomas van a desaparecer, vamos a reducir o eliminar la probabilidad de que tenga micro y macroangiopatías, ¿no? Y que va a vivir pues más tiempo. Una de las cosas más importantes con el diabético es la educación. El que entienda que esa enfermedad que sí está silente hasta ahora, que no expresa sintomatología ni psicología, puede acabar su vida en poco tiempo. Y él tiene que ser educado en una vida saludable, con ejercicios, en todo aquel individuo que se pueda hacer esto. ¿Ya? Y el objetivo de la hemoglobina glucosilada, pues la vamos a lograr con tratamiento farmacológico. Por cada 1% que baja la hemoglobina glucosilada, se puede disminuir en altos porcentajes las complicaciones microvasculares, macrovasculares, la muerte asociada por diabetes, la cantidad de infartos, de accidentes cerebrovasculares. Este gráfico ha circulado por el mundo a partir del año 2000, cuando sale en British Medicine Journal, y realmente no ha modificado esto. Por cada 1% de la hemoglobina glucosilada, nosotros estamos contribuyendo a disminuir en este porcentaje las posibles complicaciones. El entender que tenemos que tener al paciente con valores cercanos, lo más posible a lo normal, nace de un estudio que se ha hecho en Inglaterra, que es el estudio prospectivo de la diabetes en el Reino Unido. Y se lo conoce como UKPDS o UKPDS. Allá se ha entendido de que si mantenemos al paciente con una glicemia cerca de lo normal, la incidencia va a disminuir enormemente de las complicaciones macrovasculares. Desde entonces hasta la fecha, desde el UKPDS, que se comparan y demás grupos, se ha entendido que el control intensivo de la diabetes hace la diferencia en la sobrevida de ellos. Luego, otros estudios, como el DSST, comparan lo intensivo con lo convencional que se tenía entonces, y cada vez más nos vamos convenciendo a través de las evidencias de que el control intenso, intensificado, es decir, aquel control que asegura que el paciente está con glicemias oscilando en valores normales, disminuyen los efectos cardiovasculares, la probabilidad de muertes por diabetes disminuyen. Miren, hasta el año 2020, cuando Diabetes Care saca estudios como EMPA, y todos ellos van indicando que lo que hemos aprendido desde 1977 a este año está acertado, es decir, disminuimos enormemente las probabilidades de una muerte prematura en el paciente cuando es tratado de manera adecuada.
Entonces, la diabetes tipo 1, viste ustedes que con el doctor Rojas, el tratamiento es insulínico. En la diabetes tipo 2, nosotros tenemos que usar agentes orales, sobre todo, ¿no? Y en la prediabetes hay que modificar el estilo de vida básicamente. Estos prediabéticos normalmente acuden a nutricionistas o endocrinólogos, rara vez un médico general. Este es un enfoque desde la fisiopatología ya con una orientación terapéutica, ¿no? Aquí tenemos el músculo estriado, el tejido adiposo y el hígado, y arriba ya vamos viendo sustancias que van a afectar su captación y utilización de glucosa. Las tiazolidindionas y las biguanidas van a aumentar la captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. En el hígado van a disminuir la producción de glucosa, las biguanidas y las tiazolidindionas. A nivel pancreático, las sustancias que estimulan la producción de insulina, pues están las sulfonilureas, las glutaminas y las incretinas. Las que van a disminuir la absorción de glucosa por el tubo digestivo, pues los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y las que van a hacer que por vía urinaria se eliminen más azúcar, los agonistas del transportador de sodio y glucosa. En general, los fármacos que se usan para la diabetes mellitus tipo 2 podemos clasificarlos en los hipoglicemiantes y en los antihiperglicemiantes. Dos términos totalmente diferentes. Los hipoglicemiantes son aquellos que se asocian a una mayor cantidad de insulina en nuestro cuerpo. La única sustancia hipoglicemiante que hay es la insulina. La insulina es eminentemente hipoglicemiante. Ahora, todas las sustancias secretagogas, es decir, las que aumentan la cantidad de insulina, son hipoglicemiantes. No ellas, sino la insulina es la que produce la hipoglicemia, pero ellos la estimulan. Allá están las sulfonilureas, están los incretinamiméticos y las meglitinidas, y algunos análogos de amilina que nos traemos. Los antihiperglicemiantes son aquellos que nunca te van a llevar a hipoglicemia, porque no tienen nada que ver con insulina, tienen que ver más con tejidos periféricos, como las biguanidas, las tiazolidindionas, inhibidores del SGLT cotransportadores, inhibidores de la alfa-glucosidasa, agonistas del receptor dopaminérgico 1, como la bromocriptina en el cerebral, y los secuestradores de ácidos biliares, como el coles de Saman, ¿no? Entonces, este es el panorama del tratamiento de estos pacientes. Ustedes pueden ver aquí, hay otras clasificaciones. Voy a mostrarles cómo van a encontrar la información. Se los puede clasificar también en antidiabéticos por vía oral y por vía parenteral. Los que se dan por vía oral y que liberan insulina, sulfonilureas y meglitinidas. Por otros mecanismos, tenemos las biguanidas, las tiazolidindionas, las alfa-glucosidasas, todos estos que hemos mencionado, pero son todas por vía oral. Por vía parenteral, solo la insulina, los análogos de la GLP y los análogos de la amilina. Estos son los grupos farmacológicos. Miren, hay múltiples mecanismos. Yo no voy a hablar de insulina, he puesto aquí una imagen que la opaca. La insulina, el reemplazo de insulínicos, normalmente se hace con la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, vamos a ver eso después, se puede utilizar la insulina basal, reemplazar la insulina basal en pacientes que están con glicemias demasiado altas, pero por periodos cortos de tiempo. El resto vamos a ver todos. Otra forma de mostrar los agentes orales, los que mejoran la liberación de la insulina a través de los canales de potasio, bloqueando canales de potasio, sulfonilureas y las meglitinidas. A través de inhibir la hipertidinasa 4, los que van a
sensibilizar tejidos, guanidas y tiazolidiniones, y los misceláneos, inhibidores de la farmacosidasa, análogos de la mielina, agonistas dopaminérgicos y inhibidores de la sodio-glucosa cotransportadora. Normalmente la escala terapéutica va desde empezar con dieta y ejercicios a una monoterapia, terapias combinadas por vía oral, terapias combinadas por vía oral y parenteral como insulina e hipoglicemiantes o antihiperglicemiantes y la insulina como tratamiento. Entonces hay grupos de fármacos de las insulinas que ya ustedes estudiado, los sensibilizadores que vamos a ver mañana, y luego vamos a ver los secretagogos, las sincretinas y los que retrasan la absorción. De acuerdo al uso, vean ustedes, pues la metformina sigue siendo el medicamento más utilizado en diferentes situaciones. Luego los agonistas del GLP-1 y los inhibidores de cotransportadores. Las sulfonilureas están relegadas, tienen demasiado efecto adverso. Sin embargo, en Latinoamérica lo seguimos usando por el precio. El precio y la accesibilidad, a pesar de que tienen problemas, ¿no? Este es otro gráfico que les va a permitir, cuando estudien, asociar la glucosa, los órganos más importantes en cuanto al control y dónde actúan los diferentes medicamentos. Dónde actúan las tiazolidinionas, dónde actúan los inhibidores del SGLT2, la cloroquina, por ejemplo, aumenta la insulina de la extracción. De ahí que muchos pacientes diabéticos que ahora cursan con coronavirus, la cloroquina puede ser un medicamento que haga la diferencia. Los agonistas dopaminérgicos, que aquí los usamos muy poco, los endocrinologos juegan un poco puesto, ¿no? El médico general rara vez va a utilizar la bromocriptina para tratar un paciente. Los medicamentos de primera elección los vamos a aprender el día de mañana. Y este es el algoritmo terapéutico. Yo me voy a basar en este algoritmo terapéutico para orientar mis clases de mañana y pasado mañana. La primera línea terapéutica, una segunda línea terapéutica, la combinación de este medicamento con estos, segunda línea, y quizás vamos a ir hasta la insulina, pero la insulina basal, ¿no? Vean ustedes que para tomar decisiones terapéuticas tenemos que basarnos en los niveles de hemoglobina. La monoterapia, la terapia con 2 o 3, etcétera, depende de la concentración de la hemoglobina glucosilada. Muy bien, eso es todo, chicos. Por verlos. Aquí termina la clase.